anuncio, plataforma donde él está en ese momento realizando una búsqueda, donde está viendo contenido que le interesa, donde está compartiendo con sus amigos, el anuncio, el creativo como tal, llámese imagen, llámese video, ese es el que saca a la persona hacia otro lado. Cuando ese anuncio cumple con esa función, empieza a ser una campaña ganadora. ¿Listo? Encontrar públicos escalables. En este momento, digamos que por todo el tema de las campañas Smart en TikTok, las campañas Performance Max en Google, las campañas Advantage en Meta, todas estas campañas cada vez nos están llevando menos a segmentar, menos a buscar un público porque ya el algoritmo está tan inteligente que él ya sabe a quién se lo debe mostrar, a quién le va a interesar, solamente con el contenido que está dentro de la imagen o dentro del video. Sin embargo, es muy importante no olvidarnos de la esencia, de las ramas, del inicio, de las raíces, que fue lo que nos trajo hasta aquí, y es poder encontrar el público. Ya no lo segmentamos, pero sí debemos nosotros hablarle muy bien a él y saber cuál es ese público. Ejemplo, yo doy mucho el ejemplo de nuestro producto con las medias de compresión. Las medias de compresión es un producto muy versátil que funciona tanto a jóvenes, a adultos menores, que llamo yo, y a adultos mayores, porque a cada uno le cumple una función diferente. Dependiendo de mi ángulo de venta, es la persona que yo pongo en el anuncio para llegar a ese público en específico. Entonces es muy importante saber cuáles son esos públicos a los que realmente vamos a escalar. Debemos también automatizar la toma de decisiones con reglas dentro de las plataformas. Nosotros, por ejemplo, podemos dentro de Meta decirle a una campaña que si por ejemplo, el CPM supera 20.000 pesos, la campaña se apague. O si el CPA, el costo por resultado, me supera los 25.000 pesos, baje el presupuesto. Si tenía 100.000, que lo baje a 80. Todo ese tipo de cosas nosotros podemos hablarle a las aplicaciones para que cuando lleguen a estos momentos tomen la decisión sin nosotros tener que estar ahí y hacerlo manualmente. Y también mantener el rendimiento de las campañas sin aumentar esos costos descontroladamente. Creo que a todos los que estamos aquí, que ya tenemos algo de experiencia en este negocio, hemos visto que él funciona súper bien. Pero resulta que nosotros le inyectamos más presupuesto y se van las métricas a otro lado. ¿Por qué? Esto va muy de la mano con el uso y la función del algoritmo. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros Meta, por ejemplo? Dentro de sus libros y hablando directamente con soporte de Meta, ellos nos dicen, sí o sí se debe escalar máximo un 25% y ellos nos hablan de cada 5 días. 25%, 5 días. Entonces, yo comienzo en 100.000. A los 5 días de que ya él haya rodado, puedo subirle un 25%, 25.000 quedó en 125. A los 5 días le saco el 25% de esos 125 y ese es el valor que les cae. Pero a la práctica, eso no es tan práctico para nosotros, digamos que no es tan rentable, porque inmediatamente se sube el CPA, se sube el CPM. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aumentamos el presupuesto, el 75% de ese presupuesto que le aumentamos, automáticamente el algoritmo lo dirige hacia un público no explorado los primeros 3 días. Pasados esos 3 días, comienza a sacar el público ganador de ese testeo que él mismo realizó y nos trae personas que realmente van acorde con lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, escalar sin control es prácticamente lo mismo que chocar con un auto a más velocidad. Si le subimos el presupuesto sin hacerlo inteligentemente, fácilmente la compañía se nos puede caer. Ahora, ¿cuáles son los tipos de creativos que nosotros utilizamos dependiendo de la fase de cada campaña? Todos sabemos que nosotros manejamos una campaña de testeo o de testing en el cual nuestro objetivo es validar los intereses del público, saber si verdaderamente les gusta, si están dando clic, si tienen preguntas en la landing, mirar en qué punto se nos está quedando para nosotros organizar y crear ese ecosistema, esa línea de vida del cliente. ¿Sí? Cuando ya nosotros ponemos esos creativos y miramos que funcionan, validamos ese interés, ¿cuál es lo ideal
para este tipo de creativos, que sean videos corticos de UGC, personas reales hablándole, una persona hablándole a otra sobre algo que está viviendo, algo que está sintiendo, algo que está utilizando. Un hook directo, algo que corte ese scrolling que ellos vienen haciendo, porque al final el cliente simplemente va bajando dentro de Facebook, dentro de TikTok, dentro de Instagram, y tenemos que hacer que eso corte. Es un hook directo que lo haga parar, inmediatamente le tiro la información. ¿Sí? Hacer comparaciones entre cómo estaba antes y cómo estoy ahora, siempre teniendo en cuenta que nunca debemos poner antes y después. ¿Sí? Entonces, mostrar cómo estaba, cómo ha sido el proceso y cómo llegué, sin mostrar un resultado aparentemente mágico, algo que no podemos prometer. ¿Sí? También contenido tipo meme todavía funciona muy bien, ese tipo de tendencias que se van generando, un burrito que salta del corral y cae y que la persona sale como si estuviese cayéndose de ella y dándole información. Creemos que eso quizás ya no está muy quemado, pero todavía sigue trayendo muy buenos resultados. Una vez terminamos nuestra fase de testeo y ya sabemos cuáles son nuestros creativos ganadores, los que están trayendo la gente, los que están trayendo las ventas, inmediatamente pasamos a una segunda fase, que es la fase de escalado. ¿Cuál es el objetivo de esta? Si ya sabemos que algo funciona, simplemente vamos a incrementarlo para tener un mayor número de resultados. ¿Cuáles son los creativos ideales para esta fase? Otras versiones del mismo creativo ganador. Empezar a mezclarlo y mirar cómo podemos potenciarlo, pero que tenga, que tenga la misma esencia, ¿sí? Que tenga un ángulo diferente, pero como les digo, con la misma esencia, tratando de atacar otro público que aún no hemos llegado, pero que va a ser muy similar al que ya tenemos y se va a sentir familiarizado con ese contenido que nosotros le estamos dando. Cuando ya, digamos que va pasando la fase de escalado, y ahí es, quiero hacer un alto, y es algo muy importante que tenemos todos en el e-commerce. Resulta que nosotros tenemos un desespero constante en siempre conseguir clientes nuevos, pero a veces no nos fijamos en que ya tenemos muchos otros clientes a los que les compramos. Perdón, a los que ya les vendimos, que ya nos compraron, que ya interactuamos con ellos. Entonces, es ahí el momento de realizar, ya sea un remarketing o un retargeting. Diferencia entre estos, remarketing enfocado en las personas que ya nos compraron, en personas que ya tuvieron alguna interacción con nosotros, y es brindarles ya sea una cuenta nueva, si el producto no se recompra, o productos sustitutos o similares que le podamos entregar a esa persona, pues porque ya sabemos cuáles pueden ser sus intereses, sus gustos, sus comportamientos basados en el producto que nos compró. También el tema de retargeting es llegar a otras personas que se parezcan a esto que ya tenemos aquí y que simplemente en su momento no tomaron la decisión. Es darles como, hey, que estuviste interesado en nosotros, mira que tenemos esta oferta y darles algo más. Recuperar esas ventas que quizá en su momento estuviesen perdidas o esos intereses de visitantes que al final solamente interactuaron y se quedaron a nada de comprar. ¿Vale? ¿Cuáles son los mejores creativos para esta fase? Principalmente, testimonios, utilizar ese contenido de C, pero ya basados en, mira que compré este producto y esto fue lo que viví con él. Eso le da autoridad al producto, generar urgencia y escasez. De este producto ya quedan unidades limitadas, solamente por tiempo limitado. Lo tenemos solamente durante el mes de octubre. Para noviembre ya no lo vamos a tener. ¿Cierto? Ahora que estaba finalizando septiembre, solamente por la última semana de septiembre. ¿Vale? Entonces ahí es donde nosotros utilizamos esta fase de remarketing. Acá tenemos, digamos, dentro de los tipos de creativos por fase, tenemos un ejemplo práctico. Digamos, en un testeo, mira cómo se me ve esta faja debajo de la ropa. ¿Sí? Y ya empezamos a mostrar un resultado, empezamos a mirar ese resultado que nos puede traer el producto basados en el testeo. Cuando ese video nos funcione, lo que hacemos es que nos vamos a un escalado. Donde, Patricia, ¿nos puedes ayudar con el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, seguimos. En el escalado, el mismo video, pero ya con una voz en off, donde le damos otra información. ¿Por qué? Porque el cliente ya se queda con la visual. Podemos seguir utilizando la misma persona, las mismas funciones, siempre y cuando no gesticule, y ponerle una voz aparte. Agregarle subtítulos,
ponerle ángulos más emocionales, empezar a cambiar un poco ese creativo que ya sabemos que funciona. Y en el retargeting ya podemos utilizar ese cliente real mostrando como que él también dudó, pero tomó la decisión. Al principio dudé, pero cuando me llegó viví esto, o me encontré con, ¿sí? Lo compré con miedo, pero al final mira lo que me encontré. Entonces, esos son algunos ejemplos prácticos de los creativos dependiendo de la fase de la campaña que tenga. Ahora, vamos a hablar de la estructura mental del escalado, lo que sí y lo que no debemos hacer. Un escalado sano contra un escalado tóxico. ¿Por qué tóxico? Porque tiende a subirnos demasiado el CPA, el CPM, los CTR. Empiezan a subirse mucho y a, digamos, malograrse esos resultados y esos índices que traen las métricas porque escalamos de manera desproporcionada. Lo ideal, máximo de un 20 a un 25% cada 48 horas, entendiendo que como no estamos cumpliendo con los 5 días que nos está pidiendo Facebook, al principio, puede ser por lo menos en las primeras 12, máximo 24 horas, vamos a tener un incremento en algunas de las métricas, pero al siguiente día ya comienzan a estabilizarse con el nuevo presupuesto. ¿Por qué? Porque escalamos por debajo de la base que tiene Facebook. Un escalado tóxico, subir más de un 25% y casi que diario. Es súper tóxico, sube mucho los resultados y no le estamos dando tiempo a la campaña de optimizarse. Creativos nuevos cada semana, empezar a probar, muchachos. En el testeo está el paraíso, como dicen. Hay que estar testeando, hay que crear contenido nuevo cada vez y tratar de irlo refrescando. Tóxico, repetir el mismo creativo, lo mismo hasta que baje el ROAS. Simplemente lo estamos dejando ahí esperando a ver qué pasa. Los creativos nos dan métricas y las métricas nos ayudan a tomar decisiones. En el tema de las personas que todavía segmentamos en algunas ocasiones, utilizar audiencias amplias, poner diferentes personas en el creativo. Si voy a poner, por ejemplo, en el caso de las medidas de compresión, puedo poner una persona joven haciendo ejercicio y una persona mayor, de pronto sentada mucho más cómoda, mostrando que le está dando, digamos, descanso el tema de los medios de compresión. Entonces, empezar a jugar con unas audiencias un poco más amplio y no entrar a la parte tóxica donde decimos que estamos haciendo un targeting hiper específico, poner algo así demasiado segmentado como al punto donde definitivamente se cierra tanto el nicho que ni siquiera logramos llegar. Escalados sanos, múltiples campañas en paralelo. A veces, cuando nosotros estamos viendo que el creativo funciona bien, que la campaña está súper bien, pues yo no me puedo poner, empezar a decir que empecé con 10.000, perdón, con 100.000 pesos y que le voy a subir solamente 20.000 pesos cada 2 o 3 días. ¿Cuándo voy a llegar a tener una campaña, digamos, mucho más amplia en el caso que quiero escalar? Y lo pongo desde los 100.000. Ahora hablemos desde los que testeamos con 10 y 20.000 pesos. ¿Cuándo voy a llegar a tener 100.000 pesos para tener unas 5 o 10 ventas al día? Entonces, la opción que nosotros tenemos es duplicar esa campaña y dejar que rueden las dos, pero esa nueva la creamos ya con el presupuesto nuevo, muy importante, quitar ese check que dice que traerse los comentarios para que él tome el creativo como si fuese totalmente nuevo y comiencen a, entre comillas, pelear entre ellas y nos muestre cuál es la que mejor le vaya. ¿Listo? Ahora, tener todo en una sola campaña, eso nos ayuda, o digamos que eso nos perjudica en el ámbito que el algoritmo se va a centrar solo en eso. Paola, ya te voy a dar la palabra cuando terminemos con este punto. Y el tema de escalado sano, automatizaciones con reglas, como yo les decía, el hecho de poder nosotros poner una regla dentro de Facebook, dentro de Meta o dentro de TikTok, para que, dependiendo de un resultado, sea positivo o negativo, haga algo. Un ejemplo, yo digo, hey, si mi CPM está por debajo de 5.000 y mi CPA está por debajo no sé, de 15.000, entonces aumenta presupuesto. Eso, por ejemplo, en TikTok, que tenemos que estar tan pendientes de lo que vaya sucediendo, entonces, con el mismo criterio que yo lo hago a mano todos los días, que al final eso se puede volver tóxico, porque si hoy no lo pude revisar, no pude saber qué pasa, entonces yo lo programo para que se haga de forma automática. Paula, tienes la palabra, cuéntame. Bueno, Paola no nos dijo nada, entonces vamos a continuar.
Se te silenció el micrófono. Hola, hola, hola. Listo, sigo por acá. Entonces, vamos a hablar ahora de creativos como base del escalado. Tenemos el que más creativos testea es el que más barato va a escalar, porque cuando nosotros tenemos diferentes opciones, es de donde mucho más recursos tenemos de donde echar mano, como se dice. ¿Cuáles son esos tipos de creativos que nosotros debemos utilizar o que podemos utilizar para esto? Como les decía ahorita, variaciones del conjunto del creativo ganador. Un mismo video, pero cambiando de pronto el hook, pasando de pronto la parte final hacia adelante, movernos y crear como diferentes versiones, cambiarle la música, cambiarle los textos, cambiarle la fuente. Eso nos ayuda a refrescar esos creativos que ya sabemos que son ganadores. UGCs en serie, diferentes personas diciendo lo mismo desde diferentes ángulos. ¿Eso que nos da? Prueba social, autoridad del producto. Vemos que hay diferentes personas en diferentes, digamos, ángulos, como personas mayores, personas menores, personas que trabajan de pie o que trabajan mucho tiempo sentados, personas que utilizan un vestido, que tienen que utilizar uniforme. Entonces, empezar a jugar con ese tipo de variación del público pero que siempre nos estén dando prácticamente el mismo mensaje. ¿Eso que nos da? Prueba social. Formatos múltiples, importantísimo. Yo a todos mis chicos dentro de mis mentorías siempre les digo, muchachos, hay que darle variación a los creativos. No todos son videos, no todos son imágenes. Podemos crear reels. Importante, hay personas que les gusta muchísimo los carruseles. Eso reafirma y da más información al cliente, la posibilidad de ellos deslizar y ver toda la información. Y el carrusel es inteligente. Si la primera imagen no me está funcionando, pues entonces él muestra la segunda. Si la segunda tampoco, muestra la tercera, muestra la cuarta, la quinta o hasta las que nosotros le pongamos. Entonces es importante apalancarnos de todos los tipos de formatos que tenemos. Y por último, manejar ángulos paralelos. El tema de problema, emoción, vida social, antes y después, testimonio, referencias, todo este tipo de contenidos es lo que siempre nos va a mostrar. Poder mostrar un problema con su solución, el cómo se sentía antes, cómo se siente ahora, cómo está bien, cómo se percibe antes y después, cómo es su relación con la gente antes y después de utilizar ese producto. Es muy importante apalancarnos de eso. Tenemos por aquí la manita levantada de Aaron y de Fernando González. Entonces vamos con Aaron primero. Aaron no está como por allí. Fernando González, ¿nos quieres contar algo? Sí, hola José, buenos días a todos. José, buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntamelo. Bien, rápidamente, sé que no es el objetivo de esta reunión, pero ¿qué estructura nos aconsejas para esa primera campaña de testeo? No sé si una veo como la estructura rápidamente y es solamente esa pregunta como para arrancar por ahí bien y ya luego escalar. Claro que sí. Principalmente, digamos que la estructura la va a determinar dos realidades. ¿Cuántos creativos tienes y cuánto presupuesto vas a invertir? Si tú me dices que tienes 20, 30, 40.000 pesos para realizar una campaña de testeo, entonces yo te recomiendo no ponerle más de dos o tres creativos. ¿Por qué? Porque al final el presupuesto se va a dirigir a uno solo y los otros van a quedar allí. O va a tener, digamos, una fragmentación del presupuesto, lo cual no va a permitir que verdaderamente el presupuesto se vaya y que cada uno tenga su propia oportunidad. Por el contrario, si tienes un presupuesto muy alto, es ahí donde uno dice, listo, vas a testear con 100.000 pesos. Entonces, si tienes 5 o 6 creativos diferentes, créate varios conjuntos de anuncios. En ese caso iríamos a una ABO y digamos un ejemplo, tienes 5 y tienes 100.000 pesos. Entonces yo te recomiendo que crees 5 conjuntos diferentes, a cada uno le ponemos uno de los creativos y le ponemos 20.000 a cada uno. Con eso, cada uno tiene su propia oportunidad y vas a ver cuáles son los resultados de cada uno en realidad. A diferencia de si pones los 5 dentro de un solo conjunto con los 100.000, uno se va a gastar 70.000, el otro se va a gastar 15, el otro 5 y los otros dos no se van a gastar nada. Al final no vas a testear creativos. Entonces, esa es la estructura con la que yo personalmente testeo y me ha traído muy buenos resultados. Porque con esos mismos 100.000
testeo los 5 creativos y él me muestra, listo, si todos tuvieron la misma oportunidad, todos tuvieron un presupuesto similar, todos tenían diferentes ángulos, entonces me dice, ok, el ángulo entonces hacia la parte emocional me está trayendo más clics, ¿sí? Entonces yo digo, ok, quiere decir que a este ángulo debo de mejorar la landing. En el creativo de vida social no me está trayendo suficientes clics, pero me está trayendo ventas allí, entonces cambio el creativo, porque la landing me está funcionando. Entonces es donde nosotros debemos empezar a movernos hacia allí y hacia acá. Gracias. Y para finalizar, cuando encuentras cuáles de esos ángulos funcionan, ¿los otros los apagas a medida que van pasando los días o sencillamente dejas la campaña así, identificas y creas otra campaña? Y encuentro un ángulo que me está dando buen resultado, esa campaña la dejo así, puesto que la tengo, digamos, en ABO. Entonces simplemente le voy escalando el presupuesto a ese solo conjunto y me voy yendo, ¿cierto? Ya Pero si los otros no están trayendo resultados, ¿tú los apagas o apago eso los que desestabiliza sí. el No la ganador? desestabiliza en nada, porque cada uno tiene su propio presupuesto y está optimizando lo que está dentro de. Entonces la campaña sigue teniendo su resultado. El conjunto de anuncios, que es el que yo ya estoy optimizando, por eso digamos que la veo que es la optimización de presupuesto en conjunto de anuncios. Entonces mi optimización debe de ir al conjunto, no tanto a la campaña. Ya yo me ocupo de todo lo que está dentro de ese conjunto, ¿sí? Digamos que el conjunto me está yendo bien, pero hay uno de los creativos que no, entonces apago el creativo que no, me quedo con ese conjunto. Hay un conjunto que no me está dando resultado, entonces lo apago y sigo trabajando con los otros. Esa es la ventaja de la VEO. Ya en el caso del CBO, ahí sí, entonces lo que hago es que duplico la campaña, le pongo el presupuesto, le pongo todo normal y me llevo los creativos que me gustan, los ángulos que me gustan y empiezo a testear dentro de esa nueva campaña el mismo ángulo, pero con otros creativos, de pronto con otro enfoque, de pronto con otros textos, con otras músicas y ahí está pues como la sensación. Por acá creo que tenemos una pregunta que nos hablaba también de este tema. Si tengo 60.000 pesos diarios del testeo, ¿cuál es la mejor manera de distribuirlos? Yo personalmente pondría 2 conjuntos de anuncios con un video y una imagen cada uno, pero que los 4 sean diferentes. Poner de pronto 2 ángulos. Un ángulo de, eh, de 30.000 con video e imagen para tener como la posibilidad de llegar a todos los públicos, al que le gustan los videos y al que le gusta la imagen, con ese ángulo y en el otro otros 30.000. Los voy probando y al que mejor le vaya, ya luego. Ya sea que apago el otro y le subo presupuesto o simplemente duplico la campaña y le pongo el presupuesto nuevo al ganado. ¿Listo? Y ahí es donde ya comenzamos a hacer un escalamiento. Vamos a continuar entonces por acá. Contenido diferenciador. Aquí vemos entonces, por ejemplo, lo que son temas de ofertas de videos donde mostramos a detalle el producto, videos donde tenemos UGCs constantemente mostrando y viendo cuál es su reacción de cuando lo destapan, de cuando lo utilizan, de cómo les queda. Por ejemplo, en este caso la niña está haciendo como, claro, no fue fácil ponérmelo, pero valió la pena. Entonces es donde empezamos a jugar con esa emoción, imágenes, algo como que haga que yo pare. En este momento, digamos que las personas están muy familiarizadas con los rostros y todo este boom de la IA. Entonces cuando entran, que todo el mundo quiere ir a mirar un detalle de, uy, mira cómo le quedaron los dedos, mira cómo le quedaron las piernas, mira el detalle. Y al final, detrás de esa imagen, donde la persona para a ver esos detalles, le estoy mostrando mi producto y quizá va a tocar y va a llegar a poder comprar. Entonces debemos de trabajar muy de la mano con este contenido diferenciador para llegar a escalar allí. Ahora, también les traje por aquí un ejemplo de una estructura de video, por ejemplo, para una paja. A través de inteligencia artificial empecé a decirle, yo quiero eh, crear un video que sea muy emocional para la paja, darme una visual donde yo pueda tener esa referencia. Él comienza con un hook donde ella dice, no, me molesta la pancita con esta blusa y es mi blusa favorita. Entonces ya tenemos un dolor. Todos tenemos esa camisa o esa prenda de vestir que nos ponemos y que nos encanta, pero que cuando de pronto, digamos, subimos de peso o por algo, alguna situación como un parto, como un embarazo, como cualquier situación en el caso de las mujeres, digamos que hace que ya no nos quede igual. Entonces ella dice, ay, me molesta la pancita y esta es mi blusa favorita. La situación, yo también la escondía hasta que probé esto. Entonces tuve esta situación, encontré esta solución
Ahora se vio un video de un cambio visual claro de cómo estaba antes y cómo llega ahora, pero con mucho cuidado de las transiciones. Y por último, un hook. Así me quedó. Si tienes algo similar, pues entonces cómpralo. Entonces empezamos a tener hook, situación, cómo se lo puso y un cierre. Siempre el final de los videos debe ser un cierre hacia nosotros, una invitación a algo, porque a veces creamos unos videos brutales, pero en el video no le decimos nada al cliente, entonces el cliente queda como de que, ah, qué tan bueno, y se van, porque no recibieron la instrucción. Yo le digo, hey, si tú estás interesado, entonces escríbeme al WhatsApp. Toca el botón y hablemos por WhatsApp. Toca el botón y vas a ver toda la información a detalle para que puedas tener el tuyo hoy mismo. ¿Listo? Entonces jugamos con esa parte. Tenemos Hola, buenos días. videitos de ¿Cómo ellos. están? ¿Les alcanzan a escuchar? Hola, buenos días. Hola, Valentina. Dis- Disculpe, qué pena que no pude levantar la mano para pedir la palabra, pero yo tengo una discapacidad visual. Entonces a mí me llamó la atención el tema que tú dijiste que con ayuda de la inteligencia artificial se podían crear videos. Entonces yo quería saber como qué herramientas usas, porque a mí sí me interesa empezar en el tema de, pues yo he vendido por redes sociales, pero ¿Vale? no, como no sé estructurar bien el tema de los videos o de las campañas, yo no he logrado como obtener ventas tan estables. Entonces yo sí quería saber cómo puedo hacer para mejorar eso. Súper. Bueno, Valentina, te cuento que creo que uno o dos slides más adelante dentro de la presentación, yo les traigo una lista de las aplicaciones que yo personalmente utilizo y como contándoles más o menos cuál es la función de cada una y les voy a contar otras. Entonces, qué bueno que nos preguntaste esto. Ya entonces, en dos slides más adelante lo vamos a ver, ¿listo? Y voy a aprovechar para ver por aquí, José Alberto Valdés nos dice, si empiezo un testeo y antes de mediodía ya nos trajo 4 ventas con datos verificados, ¿cómo manejarías la subida del presupuesto en este caso? ¿Esperarías el resto del día a ver qué pasa o subes el presupuesto? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que una campaña que no vende no necesariamente fue un fracaso. Como lo mismo, una campaña que vende mucho, digamos, en el mismo momento, no necesariamente es una campaña exitosa. ¿Por qué? Porque recordemos que los algoritmos están desarrollados para optimizarse cada 7 días. Entonces, digamos que yo monto la campaña, me trae 4 ventas inmediatamente. Yo voy a querer ponerle más presupuesto, pero yo no sé qué está pasando más adelante. Yo no sé si fue que fue algo de suerte que en ese momento llegó a las personas ideales que tenían el teléfono en la mano, que iban a comprar y se fue, ¿cierto? ¿Qué sí sucede? El algoritmo va a tratar de llevar a personas similares a ellos. Entonces, yo dejaría esa campaña totalmente quietecita y si quiero escalarla, lo que hago es que la duplico. La duplico y dejo que se vayan dos y miro cómo se comporta. Probablemente a la segunda no le va a ir igual de bien al inicio, porque él se va a apalancar de los resultados que trae la primera. Entonces va a empezar a irse así y esta la dejo completamente, por lo menos 2 días, a ver si en esos 2 días le pasa lo mismo. Si definitivamente le pasa lo mismo, le subo presupuesto a esa, escalo con un presupuesto mayor, que sería algo súper, súper bien. Y duplico tal cual la campaña, sí, tal cual, con el contenido original, con todo tal cual, la saqué en ese momento. Por aquí nos dice Jacqueline, buenos días, ¿cuál es la mejor hora para comenzar a dejar correr la campaña? Va muy de la mano de tu producto, del análisis de la campaña que hayas tenido. Hay productos que están muy enfocados a quizá personas mayores que son muy de madrugar, no tanto de trasnochar. Entonces yo personalmente cuando las programo, si la estoy montando ya tarde de la noche, la dejo que ruede. El primer día no se va a gastar prácticamente nada y comienza desde la medianoche. También tenemos algunos mentores aliados que nos dicen que una muy buena hora para comenzar una campaña es a las 5 de la mañana. Sin embargo, cuando nosotros, digamos, estamos testando para Colombia, Colombia es un país muy madrugador. Entonces, esas personas que 3, 4 de la mañana van en transporte público, que no se pueden quedar dormidos para no pasarse en el bus, en el metro, en algo así, entonces lo que hacen es que utilizan el teléfono. Es una buena hora para impactarlos con nuestro contenido. Por acá nos dice, ¿y si la duplico, la hago al mediodía o espero hasta que arranque? Es que digamos que el mediodía es un punto muy, muy neurálgico, que vienen 3 picos más adelante. La hora del almuerzo, que normalmente comienza entre 12 y 1 de la tarde,
la hora de las salidas de los trabajos, que es más o menos entre 4 y 5 de la tarde, y la noche, que por lo general es tan ganadora, porque creo que el 95% del público utiliza el teléfono antes de acostarse. Entonces, por ello, la mayoría de las ventas en ocasiones llegan en la noche. Pero pienso que si gasta el presupuesto del testeo, se para de gastar hasta el otro día o de imprimir. Pienso que si gasta el presupuesto del testeo, se para de gastar. No, porque igual tú le pusiste un presupuesto y él debe, digamos, llevarlo durante el día. No sé si hablas de la campaña nueva o de la primera. Si quieres, aclárame eso y ya lo hablamos. Vamos entonces a seguir con este slide. Dice acá, ¿cómo leer los datos al momento de escalar? Tenemos acá que una métrica importante es el tema del ROAS, es el retorno de la inversión. ¿Cuántos pesos me llegan a mí por cada peso invertido? ¿Cuál es el ideal al momento de escalar? Si ya me está trayendo a mí un ROAS de 3 a 4, a mí me sirve. Sin embargo, el ROAS va muy de la mano con el ticket de venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos vendiendo una media de conversión que se vende en 59.900, no va a ser el mismo ROAS de una cinturilla que cuesta 119.900 o de una faja que cuesta 179.900. Entonces, es llevarlo muy de la mano con el ticker que estamos manejando, si es un ticker bajo, medio o alto, pero lo ideal es comenzar a escalar cuando ya tengamos un ROAS por encima de 3 o 4. En el caso del CTR, el atractivo del creativo, en este caso es el click to rate, eso nos muestra es el porcentaje de cuántas personas están tocando el anuncio de la cantidad que nos están viendo. Él nos cuenta ese porcentaje, lo cual quiere decir que el creativo está siendo lo suficientemente llamativo como para llevar a las personas. El ideal para mí es que esté de 2 hacia arriba. 1.70, 1.80, todavía es optimizable y yo lo dejaría. Pero de 2 hacia arriba es un creativo que está trayendo buena cantidad de personas. Y ahora lo que debemos optimizar es el tema de dónde los estoy recibiendo. Si los estoy llevando a WhatsApp, mejorar las conversaciones. Si los estoy llevando a la landing, mejorar la landing con las preguntas que ellos nos van haciendo. En el caso del costo por compra, que al final es lo que a todos nos mueve, eso es lo que define si una campaña es exitosa o no. Yo puedo tener un ROAS muy bajito, puedo tener un CTR muy bajito, puedo tener un CPM muy alto, pero si el CPA está dentro del objetivo o es bueno, pues para mí la campaña ya es exitosa. Entonces, este es el único indicador que puede desestimar o estimar los demás. El costo por compra, en promedio, dependiendo del nicho, normalmente está por debajo de los 20.000 pesos. Tenemos alguno que dependiendo del costeo, yo digo, ok, yo un body moldeador 2680 lo vendo en 89.900 y eso me da un CPA de 20.000. Pero si mi CPA está en promedio en 25.000, pues lo que hago es que ya no lo vendo en 89.900, sino en 94.900. O trato de que el cliente me pague anticipado para que el cliente me salga más económico y entonces podérselo dar al mismo valor. Pero lo importante es siempre tratar de tener un CPA objetivo y un CPA máximo permitido. Yo en mis campañas, mi CPA objetivo está por debajo de 20.000, pero mi máximo permitido es de 25, puesto que en mi costeo, yo ya dije, ok, un día que se me suba a 25, todavía me deja utilidad. Entonces es muy importante el tema del costeo. Manejar el tema del AOV, el valor promedio del pedido, lo que yo les digo, el ticket, si es de 59.900, 99.900, 119.900, 200, 300 o lo que queramos vender. Digamos que un promedio general es de más o menos 99.900, porque el ejemplo de las medias de compresión. La media de compresión es un producto que nos cuesta a nosotros en nuestras plataformas 10.450 pesos. Un par. Yo lo puedo vender en 59.900 y me va a dejar una utilidad promedio de 20.000. Sin embargo, si yo ya le creo un combo y le digo 2 por o 3 por, yo ya le puedo decir, ok, te doy 3 pares por 99.900, entonces le estoy aumentando el ticket a mi producto, aunque sea un nicho bajo. Y le doy esa sensación de que tiene una oferta maravillosa, porque uno cuesta 60, 3 cuestan 100.000. A nosotros todavía nos compran por eso. ¿Listo? Y en el caso de la frecuencia, que la frecuencia es cuántas personas nos están viendo y cuántas veces. Esta es la relación entre el alcance y las impresiones. Lo ideal es que las personas, si no estamos en una fase de remarketing, lo ideal es que la frecuencia siempre esté por debajo de 2 para no sobresaturar a las personas
y que lleguen incluso a darle no quiero ver más contenido de esta cuenta. Bueno, vamos a responder entonces aquí lo que nos decía José. Nos dice, pero piense que si gasta el presupuesto del testeo, se para de gastar hasta el otro día. El algoritmo ya teniendo las campañas montadas, ¿cómo sé que el presupuesto para cada campaña se hace efectivo para cada uno? No, eso va muy de la mano de si lo haces con AVEO o CBO. Si es el CBO, le estás entregando todo el control a Facebook. Pero si es en AVEO, ahí el control lo tienes tú. Tú dices, no, ¿a quién le voy a entregar, a quién le voy a entregar el control? Entonces le digo, a esta campaña ponle 20.000, 30.000, 50.000 a este conjunto de anuncios. Al segundo pone 30, al tercero pone 20. Ustedes se encargan de distribuirlos. ¿Listo? Y ya dentro del conjunto, ustedes ya se empiezan a mirar si tienen 1, 2, 3 o hasta 10 creativos. ¿Quién decide a cuál se le asigna? Meta. ¿Listo? Y José nos decía por acá que con el tema de la primera, con 4 ventas, no, yo esa la dejo totalmente quieta. Ya empiezo y le dejo ese presupuesto, yo a esa no le subo más. Espero que se gaste por lo menos el primer día, porque te puedo traer 4 ventas en la mañana, pero en el resto del día no te trae nada. Quiere decir que tu público es más de comprar en la mañana, ¿sí? Entonces, de ir probando. Si definitivamente es mucha emoción y quieres cambiarlo, simplemente lo duplicas y ya está. Ahora, para hablar lo que nos decía Valentina hace un rato, herramientas para nosotros crear y escalar con creativo. Obviamente, digamos que nuestra herramienta sí, nuestra herramienta por defecto, digamos que es la que más utilizamos, que es el tema de Canva, que nos permite hacer diseños, crear videos, crear PDFs, crear GIFs. Esta es la más versátil, puesto que nos deja crear absolutamente todo. Tiene su versión gratuita, tiene su versión de pago, es realmente económica. Y lo que les digo es que aprovechar las ofertas que sacan. A veces sacan, digamos, un 30.000 pesos por usuario. Esta semana vimos que había uno de 50.000 por solo 3 usuarios. Pero sí para la mejor inversión que yo hago cada mes. Y es pagar en Canva porque me da versatilidad para hacer todo. Para crear una hoja de vida, para hacer un documento, una presentación. Estamos haciendo en Canva. Pues los que tenemos el micrófono activado lo vamos a hacer por Jacqueline. Yo creo que Jacqueline no está ahí. Bueno, en el caso de ya crear videos, de hacer videos más tipo UGC, más agregar subtítulos, ponerle efectos, ya venimos a plataformas como CapCut. ¿Listo? En CapCut es totalmente gratuito también, tiene su versión de pago que nos da más cosas, pero con la versión gratuita también nos permite crear cosas muy interesantes, principalmente lo utilizamos para videos. Ahora, si queremos convertir textos a blogs en video o a audios, utilizamos InVideo. Es una que también, todas tienen su parte gratis y su parte paga. En esta podemos pasar texto a voz, texto a videos. Es bastante interesante. Yo los invito a que lo tengan allí. En Descript, esta principalmente nos permite contar como testimonios y entrevistas reales. Allí nosotros podemos crear esa prueba social que podemos poner sobre nuestras campañas para que las personas vean que realmente funciona. Y pues para estudiar lo que está funcionando, creo que ya todos sabemos que tenemos la biblioteca de anuncios de Meta y el TikTok Creative Center, que sería como la biblioteca de anuncios, pero de TikTok, donde podemos ir a mirar. Y es lo que yo digo, no es irnos a robar un video de allí, es ir a mirar con qué me inspiro, con qué me siento identificado y qué voy a crear. Porque muchachos, a veces, digamos que borrar o robar ese mismo tipo de contenido, a nosotros nos afecta porque siempre va a llegar con un costo por un CPM mucho más alto. ¿Listo? Entonces, eso. Nani, qué pena Nani que nos estabas levantando la mano. Sí, creo que para todos es claro que deberíamos de apagar los micrófonos cuando vamos a interactuar porque pueden perder mío. Eh, Fernando, ¿qué opinas de contratar con Scalbots? La verdad, yo también lo contraté en su momento, me parece muy interesante, puesto que nos permite probar todas esas aplicaciones que por lo general son tan caras y ver cuáles a futuro podemos ya entrar a pagar porque realmente nos aportan. ¿Cuál es el único inconveniente? Que digamos que no tiene mucho respaldo porque a veces se cae mucho. Entonces, hay personas que venden cuentas de Canva por 30.000 pesos un año y yo les digo, ok, está muy económico, funciona muy bien, pero si el día de mañana se te cae,
Ah, no, es que me dan garantía. Sí, te dan garantía y te entregan otra cuenta, pero, y los creativos que ya tenías, la identidad visual que estabas logrando, esos videos ganadores que tenías en edición y quieres mover, se te perdieron. Entonces, justifica ahorrarnos 20 o 30.000 pesos por ese riesgo, no sé, yo personalmente no lo hago, pero sí lo utilicé, vi que habían unas aplicaciones súper, súper bacanas que, que podía empezar a utilizar y por eso tengo varias que yo pago, ¿cierto? Porque el CPM sube con los videos copiados, porque Meta maneja algo, valga la redundancia, que se llama metadatos. Entonces, cuando ve que hay muchas personas pautando con exactamente el mismo contenido, él sabe que hay saturación de ese contenido, por ende, es más caro ponerlo a las personas adecuadas. Es ahí donde se maneja lo que llamamos la puja. El que más está pautando con el mismo video posiblemente va a llegar a un público más óptimo más rápido que los demás. ¿Listo? Por acá nos dice Sashi, sí, totalmente, es mejor pagar las mensualidades de las apps, obviamente dependiendo del nivel en el que ya estemos, de que el negocio ya nos esté empezando a dar como la parte de las utilidades para poderlas reinvertir, pero inicialmente podemos utilizar las versiones gratuitas. ¿Con cuánta plata debo testear por día en Meta y en TikTok? Va muy de la mano, como te digo, del presupuesto que tengo. Lo ideal, yo te diría, o lo que dice Meta, es testear mínimo con $10 diarios. Estamos hablando de aproximadamente unos 40.000 pesos. Pero a esos 40.000 pesos, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner un creativo o le vamos a poner 10. Entonces va ahí como de la mano. Prendas Control nos da nuevos creativos que están haciendo las personas en el grupo de WhatsApp y UGC. Depende. Pues hay algunos que sí, principalmente ese contenido viene como hacia la proveeduría, pero la idea es que no pautemos directamente el mismo. Podemos hacerle algún tipo de cambio, ponerle un textico por allí, una florecita por allá, con algunas de estas aplicaciones. Puedes enviar la app de Script, listo, voy a buscar la información completa, dependiendo de los tres tipos de plataforma que maneja Script, y si algo ahorita se las compartimos por la comunidad. Yo me compré una cuenta de Canva educativa, pero para mí solo. No sé cómo se hacen las que venden, que meten 500 gentes y la dañan. Sí, realmente, digamos que hay muchas opciones. Es crear una cuenta educativa y poner alumnos, pero al final tu creativo está quedando expuesto dentro de una comunidad, siempre le va a quedar visible al docente encargado, que es el dueño de la cuenta. Entonces, al final siento que se pierde mucho la privacidad y realmente 30.800 pesos al mes. Siento que no es mucho para todo lo que Canva me lleva porque, pues claro, si yo no lo voy a utilizar constantemente, pues simplemente me quedo con la versión gratuita y ya está, ¿cierto? Pero si lo voy a utilizar para poder vender más, pues creo que se paga solo. Dice por aquí, William, me pasó que me restringieron un creativo de la caja porque decían que era algo obsceno y sexual. Era una modelo con las fajas. Bueno, hay que tener mucho cuidado, sobre todo dependiendo de la plataforma. No sé, William, si nos quieres contar si eso fue en Meta, si eso fue en TikTok, porque digamos que Meta ya bajó mucho esa guardia con respecto a eso. Normalmente los videos que nosotros les enviamos a la comunidad o que nuestra proveeduría les comparte, normalmente son videos que cumplen con las políticas. Google es un poquito más delicado, ¿listo? Y no solamente es el contenido, sino también el texto que le estamos poniendo, la voz, también es el tema de qué estás poniendo en la landing. Tienes que tener en cuenta que Meta y TikTok entran a la primera landing donde tú lo estás poniendo y leen todo lo que hay. Entonces nosotros en el video mostramos una ovejita, pero en la landing ponemos el lobo y ellos ya entran y ven ese logo allí. Entonces también puede que no te lo hayan rechazado directamente por el creativo, sino también por lo que hay detrás, en los copies, en el audio, en los textos, porque ya el algoritmo también está leyendo las imágenes. ¿Listo? TikTok está súper complejo para las fajas. Depende. Como les digo, también todo va muy de la mano con el contexto que le estamos haciendo y no tanto con el creativo, sino con la landing. Normalmente la landing que funciona en Facebook y que pasa todo, a veces se nos puede caer en Meta, perdón, en TikTok. Lo que funciona en Meta, a veces se nos cae en TikTok, porque TikTok está mucho más resabiado con las políticas. Pero el profe dice que los videos que nos dan son seguros para TikTok totalmente, totalmente. Nosotros los probamos, nosotros revisamos, les pasamos por revisión con ellos y normalmente nos los aceptan. No hay así como algo que quede porque nosotros siempre cuidamos mucho los ángulos, los planos, no hacer un plano tan detallado, por ejemplo, en las partes donde hay transparencia, donde solamente se ve una parte del cuerpo. Eso se cuida mucho con nuestro equipo audiovisual
y tratamos de sacarlo de allí. ¿Cómo haces para escalar en TikTok teniendo en cuenta que los creativos se queman súper rápido y los CPA se van al cielo? Total. Para mí, yo les digo algo muy curioso y es que para mí pautar en TikTok es casi que como hacer trading. Hay que estar ahí pegado todo el tiempo. Cuando tú ves que tienes unos buenos datos, escala. Cuando ves que se están cayendo, apaga. Es mejor que apagues, dupliques y cambies de creativos. Es ahí donde viene jugar con los creativos ganadores y decir, listo, empieza el video, viene el hook. Entonces sale la chica dando la espalda, luego sale la chica de frente, luego sale la chica de lado y el call to action. Con ese mismo video dejamos el hook, dejamos el call to action quieto y movemos. Pongo primero la chica de espalda, luego de lado, luego de frente, luego de lado y así. Y de un solo video me puedo crear 4, 5, 6 versiones diferentes que me funcionen para poderlo testear. Porque hay que estar ahí súper pendiente que no se nos vaya a caer. Danos una sugerencia para poner en la landing para aclarar las medidas y que la gente no pida la talla por error. Bien, yo personalmente en algún momento lo que hice fue conseguir, digamos que mirar cuáles son el producto. Un ejemplo, el brasier corrector de postura. El brasier corrector de postura tiene algo y es que maneja tallas, ¿sí? Entonces maneja talla 32, 34, 36, 38, 40, 42 y llega hasta incluso la 44, desde la 28 hasta la 44, de XS hasta 5XL. Pero resulta que las mujeres tienen algo más allá que solo la talla. Tienen la medida de la copa, porque es 32A, 32B, 32C. Y así con todas. Entonces las variaciones son súper amplias. Entonces yo qué hacía, yo les decía, ok, vas a revisar un brasier que sea de una marca comercial, tipo Leonisa, tipo esas marcas que utilizan normalmente, y basados en esa, nosotros nos vamos a llevar hacia nuestra tabla. Si eres 32A, B o C, utiliza la S. Si eres 34A, B o C, utiliza la M. Y así nos íbamos yendo para que ellas pudieran llegar. Porque, ¿qué pasa? La talla a veces es 34 ¿por qué? Por copa o por espalda. Entonces, nuestro producto está diseñado para que tenga 3 broches en la parte de adelante donde vas a poder, ya sea, o hacer un realce más amplio o dejarlo más abierto para mejor descanso. Entonces, ¿cómo se lo vende? Trata de buscar bien la talla, ponle las situaciones, pongamos las imágenes, si pueden poner videos dentro de la landing de una persona hablando y diciendo cómo tomarse las medidas, eso es súper ganado. Listo. Y bueno, ya con eso terminaríamos entonces con las preguntas. Eh, digamos que aquí ya pues, estamos terminando como con esta fase. Mi invitación es siempre testeemos, hagamos creativos nuevos, probemos. Los creativos que nos entrega la proveeduría, créanme que son excelentes. Sin embargo, tengan en cuenta que somos muchas tiendas que lo estamos probando, por ende, depende de cada uno de nosotros ponerle ese factor diferenciador, ¿sí? Solamente con tomar la modelo que está con el body, quitarle el fondo y ponerle un fondo en degradé con otro color, eso ya es un creativo nuevo. Entonces quiere decir que no es que necesitamos ser expertos. Créanme, yo no soy diseñador y todo esto que ustedes ven aquí lo hice yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno empieza a mirar, bueno, cómo lo pueden ver mejor ellos, qué les podemos entregar, qué podemos hacer diferente. Entonces, tomemos ese valor que nos están entregando ellos y llevarlo allí. Exacto, pues cambiar el hook, cambiar el call to action, eh, cambiar los textos, poner muchas cosas que nos pueden crear. eh, digamos, imágenes muy diferentes, videos muy diferentes, y que segurito yo sé que les va a traer muchísimas ventas. Disculpa, una cosita, por favor. En el grupo podrían poner el nombre de las aplicaciones para poderlas como descargar e ir mirando qué tan, pues en mi caso, qué tan accesibles son, o sea, qué tanto puedo aprenderlas a usar. Por favor, Sí, gracias. sí. Ah, bueno, les voy a poner aquí en el teléfono, perdón, en el chat, les voy a poner una que yo utilizo mucho para hacer los videos. Permite hacer cortes, permite poner o incluso extraer el audio, nos permite poner subtítulos y tiene algo muy chévere y es que yo la llevo utilizando más o menos hace unos, ¿qué les pongo yo? Por ahí unos 6 o 7 años y nunca la he comprado. Y se llama InShot. No sé si está disponible para iOS, pero sí está en Android. Es muy similar como al loguito de Instagram. Eh, ¿Cuál es la ventaja? Que nos permite quitar las marcas de agua solamente con ver un video de 30 segundos. Entonces los apoyamos con la publicidad y tenemos el video totalmente libre en marca de agua. Y nos trae formato para TikTok, formato para Instagram, formato para Facebook, formato para YouTube. Es súper, súper bacán. Entonces también los invito a ese.
Y esta presentación que acabaron de ver a través del equipo de proveeduría, ahorita en la comunidad, pueden escribirle para nosotros compartirla. Listo. Entonces, bueno, chicos, ya con eso terminaríamos. No sé si de pronto Alex va a hacer alguna intervención. De antemano a todos, muchísimas gracias pues, como por la atención prestada. Y ya saben que el equipo de Presas Control estamos acá para apoyarlos y tener cada día mejores ventas. Se fue el micrófono, se fue la voz.